Bueno, vamos a ver. Sí. Continuamos. Bueno, pues vamos a seguir con Ibn. Bueno, también fue una persona pues vinculada al grupo surrealista y de hecho siguió vinculado a Rolling cuando ambos se exiliaron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y viene a ser, pues junto con Miró, el principal representante del surrealismo abstracto. Al igual que Miró, tampoco se puede decir que plenamente alcance la abstracción, ya que en el caso de este autor francés lo que nos vamos a encontrar son con una representación de espacios irreales, en buena medida por influencia, una vez más, de Giorgio de Chirico, y recreando formas biomórficas que nos pueden recordar a los organismos unicelulares, pero muy especialmente a las especies de los fondos marinos, es decir, que nos pueden recordar, pues, por ejemplo, a las algas, a las formas de los crustáceos, etcétera, etcétera. Algo que es sobre todo evidente en el caso de Tormenta Paisaje Negro que tenéis aquí a la izquierda. Esta producción pictórica se fundamenta pues, sobre todo en un hecho, y es el recurso ya más evidente que en el caso de Masset al dibujo automático. Julio, ¿qué es eso del dibujo automático? Pues más que nada pues que sin querer representar algo en concreto, una forma geométrica o una figura o elemento reconocible de la realidad, pues digamos que uno libremente pues, va dando formas, dejando digamos fluir. La escritura, si fuese escritura automática, el dibujo, si fuese dibujo automático. Digamos que sería una suerte de liberación del subconsciente. Pero bueno, también, y al igual que Miró, la obra de Tanguy va a inspirar posteriormente a autores ya plenamente abstractos, y ya más en particular en el llamado
aquí, tormenta paisaje negro por un lado y mamá, papá, está herido. Pues eso es un elemento, digamos, un aspecto propio del humor surrealista. Bueno, se pone un título al cuadro que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Por eso ahí no se ve la cosa. Luego también tenéis otras dos obras más que están allí, por la muerte acechando a su familia y extinción de seres inútiles. Por otro, viendo a la izquierda, el Palacio del Promontorio por otro. De todas maneras, hay que señalar una cosa, y es que aunque también tiende más hacia la abstracción, a la hora de dibujar, también a la hora de colorear, su obra va a guardar semejanzas con la de Salvador Dalí. Esas formas blandas, biomórficas que están presentes en las metamorfosis de Dalí se reconocen plenamente en la obra de Dalí. Inútiles. También pues digamos esas formas blandas, como si estuvieran mutando, metamorfoseándose, se reconocen también en divisibilidad indefinida, donde está presente también ese paisaje irreal. Aunque en este caso pues sí que va a incorporar un aspecto, digamos, más propio de la pintura figurativa, que es la inclusión de sombras. Un paisaje, de todos modos, donde no observamos la línea del horizonte, donde no se sabe muy bien si es un espacio nebuloso. Bueno, más ejemplos, los cuadros una y otra vez, por un lado, y el palacio con rocas en la ventana. Más ejemplos, tras los pájaros, tras el fuego, pero no tras el cristal, o la rapidez del sueño. Ya que evidentemente pues nos vamos a encontrar con esas formas biomórficas en primer término, mientras que digamos los fondos se desvanecen, sin saber si es un espacio terrenal o no, si pudiera conocerse, digamos, un fondo marino o un espacio envuelto en niebla. Y luego ya pues algunas de esas últimas obras que va a realizar, Los Invisibles por un lado y Números Imaginarios por otro, donde recurre, digamos, a una suerte de barroquismo con acumulación de elementos. Una obra pues pintada pues, justamente un año antes de su muerte. Si también es representante de ese surrealismo tendente a la abstracción, bueno, también es, bueno,
haber olvidado alguna última obra, Arcos Imaginarios. René Magritte es representante de esa otra tendencia más figurativa basada en el recurso a juegos visuales. Bueno, hay que señalar de todos modos un aspecto, digamos, relevante en su vida, digamos que experimenta, pues inicialmente con diferentes estilos hasta que encuentra su estilo propio, y su estilo propio lo va a tener cuando entre en contacto con los surrealistas. Él no va a formar parte del grupo de André Breton, pero sí que va a formar parte de los círculos artísticos de Bruselas, donde va a estar presente precisamente este arte de vanguardia. De todos modos hay que señalar un aspecto relevante, y es que aunque haya elementos, digamos, que tienden a ser constantes en la obra de Magritte, él no pretendía reflejar su mundo interior, su subconsciente. Digamos que es un artista cuya obra nos da una sensación de impersonalidad. Así, por ejemplo, si observando las obras por ejemplo, de Dalí, digamos que encontramos referencias pues, a su personalidad, a sus vivencias, a sus obsesiones, y en el caso de Miró, pues aunque sea una obra más abstracta, también nos vamos a encontrar con esas referencias personales, en esas inquietudes. En el caso de Magritte, digamos que es bastante más complicado. ¿Por qué? Bueno, porque a él, digamos que le interesaba otra cosa. Y digamos que a él le interesaba jugar con los límites de la percepción humana, recurriendo muy habitualmente a juegos visuales y también cuestionando la propia naturaleza del arte. De hecho, pues él va a realizar series de pinturas donde va a abordar pues, precisamente el mismo tema. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que juegue con los límites de la percepción y el propio concepto de arte. Bueno, pues al buscar asociaciones absurdas, digamos que va a jugar con aquello que es real y que no lo es. Y también pues, para hacernos entender pues, precisamente qué es el arte y qué es lo que representa el arte. Cuestionándonos, por tanto, nuestra percepción, tratando de saber distinguir, digamos, lo que es real de lo que es una representación. Un ejemplo de ello, pues lo tenéis en esta obra. El espejo falso. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que aparece en esta imagen?
Un ojo, seguro. No, es el cielo, es el cielo. Una ventana, un ojo de buey. Una ventana, las nubes y todo, pues las nubes. Bueno, luego Una que lo pupila. ve también. Un Parece el reflejo, un sol, reflejo. parece... Un reflejo, ¿no? Al fin y al cabo, de cuando miramos la pupila de alguien muy de cerca, una realidad aumentada, vemos esa imagen reflejada. Al fin y al cabo, el ojo y sus terminaciones nerviosas lo que hace es eso, se reflejan las imágenes en el ojo y luego el cerebro les da la vuelta. Digamos que él juega con eso. ¿Realmente es un ojo? No. ¿Es un espejo? Tampoco. ¿Lo asociamos realmente como es propiamente un ojo? Tampoco, porque no Es un cielo. nubes en un cielo. Pero ahí está como si eso ya es el animal. Esto de acá es el animal. Es decir, que ¿qué es lo que pasa? Pues las imágenes son ambiguas. Puede ser una cosa o puede ser otra. Claro, eso sí. Jugando por tanto con la representación. Así que claro, digamos que él anticipa pues algo que va a estar presente en el arte conceptual. Y esto de todos modos, más que inspirarse en el surrealismo, digamos que se va a inspirar precisamente en las corrientes culturales con las que él podía estar más en contacto en Bélgica y en los Países Bajos. Ya más concretamente, el grupo de Steen. ¿Qué era lo que pasaba con estos artistas vinculados a Theo van Doesburg? Pues que desarrollan un arte impersonal, que busca ser práctico y racional. Magritte va a desarrollar un surrealismo curiosamente impersonal. No están presentes sus obsesiones, su psique profunda, su personalidad, aunque recurre en muchas ocasiones a los mismos temas. César, Antonio Saura y Manolo Villares, ¿dónde estarían encuadrados? ¿En qué tipo de...? Ya estaríamos hablando del arte de la posvanguardia, ya más concretamente dentro del informalismo en España. Ya más adelante pues os hablaré precisamente de qué es eso. Bueno, porque al fin y al cabo pues, en España ha habido pues, dentro de los artistas vinculados al grupo El Paso, también de la Base, que desarrollan precisamente una cultura de ese movimiento que también se desarrolla en Europa y que es el equivalente al expresionismo abstracto norteamericano. A ver. Bueno, juega con esa ambigüedad que hay entre lo que es real y lo que es una representación. Lo hemos visto antes. Hemos visto que si lo que teníamos delante era un ojo, un espejo,
espejo, una representación del cielo abierto. Bueno, Madrid va a realizar una serie denominada la condición humana y en este caso, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, digamos que el lienzo viene a ser una suerte de continuación de la realidad. No se sabe muy bien si es que el lienzo lo que representa es el paisaje que tenemos delante, si es una continuación de una ventana que pudiera estar detrás. Digamos que esto, digamos, es más sencillo nosotros para pensar en ello. Luego, en el caso de la llave de los campos, pues lo que observáis es que los fragmentos de un cristal roto pues representan pues, precisamente esos elementos del paisaje que nosotros observamos a través de la ventana. Por de todos los modos, esa ambigüedad deliberadamente buscada también tiene un elemento netamente surrealista. Y es que va a buscar asociaciones absurdas generalmente a través de elementos domésticos, pero también fácilmente reconocibles. Luego, además, en muchas ocasiones repite los mismos temas. Y un ejemplo, digamos, muy característico, digamos, una suerte de marca de la casa, son los burgueses de Madrid. Porque claro, aunque sea una manera, digamos, muy simple a la hora de hablar de artistas, pues claro, pues pensamos en Fernando Botero como el pintor de los gordos, Degas el pintor de las bailarinas, Monet el pintor de los paisajes y Magritte el pintor de los burgueses, el traje, corbata y bombín. Bueno, pues nuevamente tenéis otro ejemplo de cómo va a repetir, creando auténticas series, las mismas escenas, la condición humana. Al fin y al cabo, pues se hace evidente, digamos, esa recreación de aquello que está delante, es decir, un cuadro dentro de un cuadro. Magritte pinta un lienzo donde está presente un lienzo sobre un caballete, como continuación de esa misma representación.
Así de claro. ¿Qué es lo que va a conocerse por tanto en todas sus obras? Digamos, pues ese carácter ilusorio. Estamos ante una ilusión, más que algo real. Fruto también, de todos modos, de ese cuestionamiento de la percepción humana y del propio arte. Vamos anticipándose al arte conceptual de las llamadas posvanguardias. Bueno, aquí voy a borrar. ¿Lo tenéis ya? Sí. Sí. No, pues creo. No, es igual. No, que yo tengo, perdón, abajo de si me lo han redactado. No, Probablemente he corrido demasiado. Bueno, las primeras obras, de todos modos, y también teniendo en cuenta que Madrid se vio condicionado por un hecho, y es que en la Primera Guerra Mundial la casi totalidad de Bélgica fue ocupada por los alemanes, desde los primeros días de la guerra hasta prácticamente el final de la misma. Así que, claro, pues esta primera obra que os muestro pues data de 1920, ya concluida la guerra. Ese paisaje de 1920, luego la modelo de 1922, digamos que él estaba explorando su estilo, donde se puede reconocer pues, la influencia del cubismo y del orfismo. Ya por entonces, digamos, entra en contacto con los artistas vinculados al grupo de Stil, a esos neoplasticistas vinculados a Theo van Doesburg. Pero, desde luego que su obra, en cuanto entra en contacto con el surrealismo, va a cambiar. Aquí tenéis dos obras de estética propia de la pintura metafísica, la difícil travesía por un lado y el nacimiento del ídolo. Obras El espejo falso. También se ve la condición humana. Bueno, en 1927 ya pinta, digamos, una obra donde ya se empieza a adivinar, pues precisamente el estilo de su obra, donde ya es reconocible la influencia del surrealismo. Y de hecho, pues aquí ya nos vamos a encontrar pues, precisamente con esos burgueses prototípicos propios de Madrid. En El asesino amenazado pues nos encontramos pues, con una escena donde aparentemente pues, el personaje, tras haber asesinado a la mujer, pues no sabe que están a punto de capturarle. Pues precisamente unos personajes semejantes, además precisamente al asesino que está con el gramófono. Bueno, Los amantes es una de sus obras más conocidas, por no decir la que más, aunque de todos modos, pues a mi juicio, digamos que no es especialmente representativa del estilo del autor. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, él representa pues, una escena que vivió de
pero en la realidad, en vez de observar un cuerpo que se había ahogado en un río y tenía el rostro tapado. Y luego, por otro lado, al representar esta escena, pues de manera evidente, pues lo que va a buscar es una representación, digamos, velada del deseo, de la pasión amorosa y del deseo sexual frustrado. Bueno, no obstante, digamos que ya en esa segunda mitad de la década de 1920 su estilo empieza ya a ser reconocible en la voz del espacio, que es lo que hace, que es lo que aparece en imagen. Bueno, va a representar literalmente unos cascabeles de tamaño colosal. Bueno, jugando con la representación, con esa búsqueda de los límites de la percepción, llegando por tanto esa ambigüedad entre lo real y lo representado, pues va a pintar la tentativa de lo imposible. Pintar, pues, a una mujer como si fuera, digamos, una suerte de creador de figuras. Pero claro, literalmente lo que hace es pintarse a sí mismo, pintando a una mujer desnuda. Pero claro, pintar el lienzo, él estaba pintando a una mujer desnuda, aparte de, digamos, autorretratarse. De ahí el título de la obra. Bueno, en este juego en el que Magritte va a jugar con aquello que es real y que no lo es, pues también incluso va a jugar con los propios títulos de la obra. En la tradición de las imágenes, esto, digamos, se evidencia de una manera muy simple. Bueno, realiza una serie pictórica y en este caso ¿con qué nos encontramos? ¿Qué tenéis delante? Una pipa. Bueno, pero ¿qué pone debajo? Que no lo es. Es una pipa. Pone, esto no es una pipa. Esto no es una pipa. Y claro, pues ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿realmente es una pipa? Sí. Es un cuadro. No, es una representación de una pipa. Un cuadro. Vale, pues La pipa es un objeto que sirve, pues, para lo que sirve. fumar. Para fumar o para estarla limpiando cada uno. Eso ya es. Pero de todos modos lo que hace es representar dicho objeto cotidiano. Y al cabo, Magritte recurre en muchas ocasiones a ello, también en parte, digamos, anticipándose a la estética de diversos artistas pop, pero evidentemente pues juega precisamente con esa ambigüedad, tratando de cuestionar al espectador qué es lo que está viendo, si es la realidad o si es una simple representación. Bueno, acerca de esta obra, que viene a estar compuesta por 5 lienzos de pequeño formato, en vez de realizar un retrato de una mujer desnuda a cuerpo completo, lo que va a hacer es representar 5
cinco partes, digamos, pues 5 elementos en los cuales, digamos, el espectador podría ser fijado con mayor atención que en otras. Luego, en cambio, pues en la obra de la derecha, ¿qué nos vamos a encontrar? Una pajarera, pero en donde curiosamente lo que hay es un huevo de enorme tamaño, digamos que jugando con esos elementos, pues digamos que disocia, donde va a alterar los tamaños, las proporciones, buscando también de todos modos, digamos, el humor, como también en el caso de esta obra, invención colectiva. Claro, al ver lo que vemos en la imagen, digamos que en eso juega el título, pues vemos un ser a la orilla del mar, que es mitad mujer, mitad pez. Pero claro, ¿qué pasa si fuera al revés? Sería una sirena. Una invención colectiva, pues precisamente es una sirena, ese animal fantástico que es mitad mujer, mitad pez, pero claro, en este caso pues, lo ha alterado las piernas y la cintura corresponde a una mujer, mientras que el resto del cuerpo corresponde pues, a un animal marino, haciendo pues de todos modos una representación también satírica. Jugando nuevamente con la percepción de las imágenes en reproducción prohibida, ¿qué es lo que nos encontramos? Con alguien de espaldas, supuestamente frente a un espejo, pero que tiene delante su misma figura también dada vuelta. De ahí el título, reproducción prohibida. El espejo tiene que devolver la imagen reflejada. Pero en este caso, pues esta representación no lo hace. Luego a la derecha tenéis tiempo paralizado, donde digamos pues hace esa asociación que venía a ser habitual entre los relojes y las estaciones de tren, de ahí que bajo la chimenea esté presente una pequeña locomotora. Al fin y al cabo, el lugar donde hay humo en la casa, donde tiene lugar su salida, es precisamente por ahí. Bueno, inspirándose de todos los modos, pues, y las fechas tienen que estar mal. Tiene que ser 38 agosto. Bueno, inspirándose de todos modos en la obra de Jorge de Quirico, aquí tenéis a la izquierda la memoria, donde va a representar nuevamente un cascabel, y donde está presente pues esta cabeza, escayola, una mancha roja, digamos que representando digamos una suerte de heridas en el alma, que eso tiene la memoria humana. Mientras que aquí ya nos encontramos con una versión del cuadro de Manet, una representación, digamos, satírica, porque claro, en el cuadro de Manet, ¿qué es lo que hace? Pues pintar a los que estaban presentes en la obra, si pudieran estarlo en ese momento. Es decir, dentro del ataúd. Bueno, en los valores personales,
va a alterar el tamaño de esos objetos de uso cotidiano, digamos que también ligados a esas costumbres burguesas. Así que, mientras que en esa estancia va a representar, curiosamente, un campantojo donde está un cielo con clouds y nubes, y elementos propios de un interior doméstico, la cama, las alfombras, el vestidor, pues aquí están presentes pues, otros elementos, digamos, de uso cotidiano para una persona. Base de vidrio, peine, la brocha de jabón de afeitarse, una cerilla. La cerilla para encender la pipa de antes, claro. Pero si no era una pipa. Esa alteración de los tamaños, esa disociación de elementos de la realidad, pues se viene a reconocer en esta obra, precisamente pues esas alteraciones en el espacio, pues, pudo haber servido de inspiración a la pintura de Fernando Botero, en la habitación para escuchar. Luego en Golconda, abajo, a la izquierda de esa obra tardía, están presentes esas representaciones de burgueses habituales en él. Con traje, gabardina, corbata, chistera, así les vemos repartidos por toda la escena. Así que bueno, ahí veis que está lloviendo hombres en la canción. Es un chiste muy malo, ya lo sé. Bueno, luego a la derecha tenéis el castillo de los Pirineos, donde recrea, digamos, una suerte de peñón flotante sobre el mar, como si hubiera venido una imagen mientras se encontraba junto a la costa. Y bueno, luego ya por último, pues ya una de sus últimas obras, y uno de sus cuadros también más conocidos, nos encontramos con El Hijo del Hombre, donde va a estar presente nuevamente la figura del burgués. Y el objeto cotidiano, pues presenten algunas de esas otras obras, como es el caso de la manzana. Todo ello, pues también habría que incluir otras obras que ya hemos visto con anterioridad, que era la violación, y por último, porque hay varios cuadros, digamos, pues, que representan precisamente esa misma escena, ese paisaje urbano que es nocturno y diurno al mismo tiempo, que es la serie El Imperio de la Luz. Bueno, el surrealismo, de todos modos, pues no vino a estar vinculado única y exclusivamente a París, sino que va a tener una difusión por otros lugares. Hemos visto el caso de Madrid, en Bélgica, también lo va a tener en España, pero su influencia va a ser tan grande que artistas de una generación posterior pues van a estar vinculados al movimiento y van a realizar obras surrealistas, evidentemente, pues
al ser más jóvenes, digamos que esa obra va a tener continuidad en el tiempo. Un ejemplo de ello va a ser la pintura Eleonora Carrington, aunque de todos modos pues hay que hablar de su vida personal. Para poder entender profesionalmente también esa vinculación con el surrealismo. Bueno, pues Eleonora Carrington pues era notablemente más joven que estos artistas, era por tanto de una generación posterior. El caso es que ella pertenecía a una familia que rechazaba por completo que iniciara una carrera artística y también estaban en desacuerdo con su comportamiento pues, bohemio y rebelde. Así que ella decidió marcharse y establecerse en Francia. Y allí pues, se va a convertir en amante de Max Ernst, pese a la gran diferencia de edad. De todos modos, pues, aunque la carrera, digamos, su carrera estaba en sus inicios, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ahí vemos imágenes de su estudio en México. Bueno, el caso es que en 1939 Masser acaba en un campo de prisioneros, porque ya os mencioné el hecho de que él era alemán y estaba viviendo en Francia, con lo cual era altamente sospechoso. Tampoco podía, digamos, marcharse a su lugar de origen, porque si no hubiera acabado también en un sitio semejante o notablemente peor. Así que, quedándose sola y ante la amenaza de la guerra, decidió huir a España. Sin embargo, pues, allí, digamos, empezó su pesadilla personal. Y es que acabó prisionera, fue objeto de violación y por último acabó en un psiquiátrico. Los psiquiátricos de la época no eran como las cárceles, eran peores. Así que allí siguió sufriendo abusos y sometido pues, a una medicación inadecuada que le llevó a tener alucinaciones incluso pues, varios años, todavía varios años después. Finalmente, de todas maneras, consiguió por fin abandonar España y establecerse en América, residiendo finalmente en México y entrando en contacto pues, con otros artistas pues con afinidades vinculadas también al surrealismo, entre ellas por la española Remedios Varo. Bueno, fruto de todo ello en su obra nos vamos a encontrar con una obra pues yo creo que de manera más evidente que en el caso de otros autores y en parte también, digamos, por la influencia del arte en el Reino Unido, con
representaciones fantásticas y reales inspiradas en los bestiarios medievales. Eso le permitió crear imágenes oníricas en las que incluso pues, se va a inspirar en géneros tradicionales y ya más concretamente en la pintura religiosa para realizar algunas de esas obras. Digamos que primero va introduciendo esos elementos y luego los va desarrollando de manera más libre. Además, en cuanto a su estilo, pues viene a reconocerse pues, precisamente la minuciosidad y el detallismo en el dibujo, que en buena medida también nos puede recordar a las miniaturas medievales. Bueno, un ejemplo temprano de su obra, donde curiosamente pues, va a demostrar de manera temprana una madurez técnica notable, lo encontramos en ese autorretrato que pinta allá por 1938, cuando tenía 21 años. Retrato posado del caballo del alba. Aquí nos encontramos pues, precisamente con esta figura que nos puede recordar pues, precisamente a esos bestiarios medievales que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, en las miniaturas de los beatos. Bueno, otros ejemplos pues, sería este retrato de Max Ernst, por un lado, y el otro. Mira los Galestic, digamos, pues recrea digamos, un ambiente un tanto opulento con esas formas, digamos, que de cierto modo pues, pueden recordar a esas metamorfosis, a esas formas, digamos, cambiantes, con influencia pues, de otros artistas del surrealismo, que evidentemente esto incluiría el propio Max Ernst. Pero no obstante, aún así, pues esa influencia del arte medieval, y ya más concretamente de los bestiarios y de las miniaturas, pues siempre estuvo presente, se fue evidenciando todavía más con el paso del tiempo. Como vendría a ser el caso de esta obra, abajo, con seres, de todos modos, digamos, cambiantes, extraños, propios de esas representaciones que nosotros podemos asociar también a la pintura del Bosco, aunque también nos encontramos con estos personajes que nos pueden recordar a las representaciones carnavalescas. Bueno, realmente es una obra que viene a realizar, digamos, pues en esa época en la que por fin consigue salir, escapar de España,
y en este caso digamos que va a incorporar elementos, pues propios elementos que nos pueden hacer recordar su situación personal, estas alimañas nocturnas que están bajo tierra, la representación de esta suerte de momia, que podría semejarse, digamos, a una suerte de candelabro, señalando, digamos, esa situación personal tan dura que estaba viviendo, pero que también, de cierto modo, pues venía a representar una suerte de crisalidad antes de poder abrirse y salir volando. Luego también nos encontramos estos otros dos elementos, esta de aspecto más bien demoníaco y esta de color blanco, señalando, digamos, las ambivalencias, especialmente el bien y el mal que había ido encontrando en aquellos tiempos. Todo ello, pues, de una composición donde dominamos precisamente el color verde al que hace mención la obra. Ese además era uno de los lienzos que estuvieron presentes en la Fundación MAFRE cuando hace un año o dos hubo una muestra representativa de obras de esta artista. Bueno, más obras del artista, donde yo creo que podéis reconocer precisamente ese gusto por la minuciosidad y el detallismo en el dibujo. Lo tenéis en la giganta o la guardiana del huevo. También en el árbol de la vida, donde curiosamente pues, nos encontramos con esos tonos dorados y un ambiente, digamos, un tanto sobrenatural, donde en cierto modo pues, viene a recrear en parte pues, esas atmósferas sobrenaturales que en muchas ocasiones estaban presentes en las pinturas del barroco, aunque eso sí, pues interpretado de una manera muy singular. Otra obra que nos puede recordar pues, precisamente a esas miniaturas, esos esteros medievales, tenéis la quema de Giordano Bruno, haciendo pues de un hecho histórico, pues hace una interpretación, digamos, surrealista. Bueno, las obras suyas, alrededor de Wall Street y la tentación de San Antonio, en este caso, pues va a recurrir precisamente, y una vez más, a la temática religiosa para realizar una obra. Va a recurrir pues, precisamente a la figura del santo eremita que se ve tentado por el demonio de todas las formas posibles, ofreciéndole poder, riqueza, gloria, mujeres, etc. Ahí, pues evidentemente, pues, nos puede venir perfectamente la imagen para incorporar también algunos elementos de dicha naturaleza, pues precisamente la pintura del Bosco. Bueno, como una suerte de representación burlesca, pues de una figura popular dentro del folclore irlandés, más bien dublinés, tenéis delante el carro de Molly Malone, con una naturaleza, digamos, distinta, como si fueran una suerte de figuras un tanto siniestras, de un personaje que lo que hacía era vender por las calles de Dublín moluscos y pescado, si no recuerdo mal. Bueno, y ya por último,
pues afortunadamente, pues pese a su tragedia personal, pues finalmente Leonora Carrington pudo establecerse, desarrollar su arte y vivir muchos años. Pues nos encontramos ya con esa obra ya tardía, Tríptico de Navidad, donde inspirándose pues, evidentemente en la pintura medieval, en la pintura de los primitivos flamencos, pues hace una representación surrealista de una escena religiosa. Bueno, de Louise Bourgeois, digamos que hay que señalar lo siguiente. Ella, sobre todo, es conocida por ser escultora. Posiblemente de todas las escultoras de la historia del arte, pues una de las más conocidas, o incluso actualmente la que más sea ella. Pero de todos modos hay que hacer una distinción, es que en sus orígenes, en su carrera artística, ella fue pintora y posteriormente encaminó su carrera hacia la escultura. A mi juicio, digamos que esa obra por la que ella es más conocida y reconocida, pues guarda, digamos, menos relación con el surrealismo, aunque evidentemente, digamos que ello le servía también a ella para explorar aspectos de su personalidad, de sus vivencias. Pero claro, no guarda relación, por ejemplo, con esta obra, Fraternidad, que en parte, digamos, anticipa la estética del informalismo, pero donde hay algunos elementos que nos pueden recordar pues, precisamente al surrealismo como esa inspiración en la pintura metafísica de George de Bueno. Bueno. Bueno, ahí la ves fotografiada, vivió muchísimos años, murió con casi 100. Bueno, Louise Bourgeois nació en una familia burguesa de la época. Su padre tenía una galería de arte y de objetos de antigüedades, pero de todos modos, pese a esa condición, su padre no quería que su hija emprendiera una carrera artística, que formara parte además de esos círculos de la bohemia parisina, con lo cual pues irremediablemente acabaron enfrentados. Además, posiblemente pudo haber sufrido en su infancia abusos por parte de su padre, con la ausencia, digamos, deliberada también de la madre. El caso es que de todos modos, ella pues finalmente logra salirse por la suya, tras haber pasado por la universidad, quizás, digamos, su carrera artística relativamente tarde, hacia mediados de la década de 1930, y va a entrar en contacto no con el grupo surrealista, sino con el grupo de París, con autores que no correspondían a los de su generación, sino que eran pues, literalmente de la edad de su padre o incluso todavía mayores.
dentro de ese círculo de París, pues ¿quiénes pueden estar presentes? Pues Delaunay, Leyer, Picasso. Lo que pasa es que de todos modos, también dentro de ese círculo, el surrealismo también estaba ejerciendo su influencia. Y de hecho, en la década de 1930, Picasso va a vivir una etapa surrealista. Por lo cual, en esa obra pictórica inicial de Louis Bourgeois, pues va a desarrollar una suerte de surrealismo abstracto. Ya tras la Segunda Guerra Mundial, sus pasos se van a encaminar hacia la escultura, y donde va a ser pues también una de las pioneras en el campo de las instalaciones. ¿Para qué desarrollan esas obras que va a realizar? Donde va a abandonar pues, precisamente esos elementos que tiendes hacia la abstracción, hacia una obra ya más evidentemente figurativa. Pues por un lado, hacia su condición femenina. Pero César, disculpa, ¿qué es el campo de la instalación? Ahora lo veremos. Vamos a ver un ejemplo de ello, donde curiosamente lo que hacía referencia precisamente a sus vivencias personales. En especial, pues esa relación traumática con sus padres. Bueno, por tanto va a realizar obras como Fraternidad, aunque digamos que viene a anticipar la estética del informalismo, del expresionismo abstracto, digamos que tiende pues, a ser más impersonal que su obra posterior. Más evidente en cuanto a su relación con el surrealismo, nos encontramos con estas dos obras, Mujer Casa y El desapareció en completo silencio, que en parte nos pueden recordar pues, a ciertas obras de Francis Picabia. Pero ya por aquel entonces empieza a explorar las posibilidades de la escultura y ya en la década de 1950 digamos que va a abandonar los pinceles prácticamente de manera definitiva. Inicialmente pues va a tender hacia la abstracción, pues también precisamente en la obra de aquellos artistas cubistas con influencia del surrealismo, como pudiera ser el propio Picasso, como pudiera ser el caso de Julio González. Tenéis el caso de esta figura durmiente y Cuarentena, una obra que ya realiza pues, entre 1947 y 1951, pero que
hasta 1984 no se hizo el vaciado de la misma. Bueno, en la destrucción del patio ya nos vamos a encontrar con una instalación, es decir, ¿qué es eso? Bueno, pues en una instalación digamos que viene a ser una suerte de grupo escultórico donde nos vamos a encontrar con diferentes elementos que forman, que se sitúan en un espacio concreto. Es decir, la concepción de una instalación no es, digamos, para irla llevando de un sitio a otro como si fuera un paso de Semana Santa, sino que tiene estudiado precisamente el lugar donde se va a ubicar, y eso hace que se incorporen también materiales no escultóricos. Aquí, pues, empleando todos estos elementos que vienen a simbolizar pues, diferentes partes de la anatomía de su padre, pues nos vamos a encontrar pues, precisamente ante este espacio, recubierto de telas de negro, para, digamos, pues, efectuar pues, precisamente pues, la desaparición de su padre, el fallecimiento del mismo, y tratando, digamos, de espiar esos posibles abusos que ella sufrió en su infancia, recurriendo, digamos, a estos otros elementos más bien abstractos. A partir de ese momento, pues va a recurrir a elementos figurativos, también empleando elementos no escultóricos y también, pues en muchas ocasiones tendiendo a la monumentalidad. Los escultores de la segunda mitad del siglo XX, pues también conciben las esculturas no solo pues como medios a situar en una instalación, sino también para situarlas en un espacio público, en la calle, en las plazas, también en el medio natural, ponemos ahora un ejemplo, y digamos, pues representando, digamos, todas esas traumas y las vivencias que ella vivió, pues contado de una manera muy gráfica, miedos. Un enorme bloque a modo de bola de presidiario, donde aparece precisamente el texto en inglés, lo que ella pues, estableció en Estados Unidos, porque pues, una especial relevancia. Bueno, una mayor evidencia en relación con esa evolución del artista hacia la figuración, nos lo encontramos aquí, en manos de Bienvenida. Digamos que el pesimismo que ella manifestó pues fue cambiando con el paso del tiempo, con una visión más amable, digamos, como así entre comillas, digamos, venir a ser evidente en esta obra. Y luego, por otro lado, tenéis esta escultura monumental, Mamá, donde representa una araña de tamaño monumental, donde viene a representar, digamos, esa opinión, digamos, ambivalente sobre la propia condición femenina, pero también la opinión sobre su madre. Al fin y al cabo, pues, consideraba a su madre también culpable de la situación en la que se encontraba, que al fin y al cabo pues, pensaba que era una mujer que estaba encima de ella, que la oprimía, que no la respetaba, pero de todas maneras también, digamos que introduce un elemento de esperanza, porque aquí dentro lo que hay son huevos, digamos que la araña lo que hace es proteger precisamente a sus crías, creando, digamos, una suerte de gestación en esta escultura, quizá la más popular y famosa del artista francés. Bueno, igual esto podemos terminar. Así que vamos a empezar.
la araña que está en el Guggenheim, ¿no? Sí, Sí, lo que está contado. sí. Su mamá. ¿Cómo sería la mamá? Para hacer eso. Más que surrealismo es esto. Claro, es que de todos modos, pues más vinculado con el surrealismo son esos lienzos que hemos visto, que lo que hemos visto con respecto a la escultura. Luego evolucionando más pues, hacia unas obras más figurativas y quizá pues, más relacionadas precisamente con el expresionismo, pero también con esas otras tendencias propias de la segunda mitad del siglo. Bueno, Esta mañana, sí, es que había debido leer, había un escritor, no sé qué, que había, chicos de las grandes. Sí, la he hecho yo. bueno, el tema 10.8. El siglo XX, 1900-1945. El arte en España. En 1939. Bueno, ahí en esa fotografía pues podéis reconocer a Manuel Tamayo con diferentes obras suyas, incluso pues también algunas de sus esculturas. Un artista que de todos modos, pues, pese a que había sido señalada pues, como la figura más reconocible dentro de las artistas españolas, como las artistas españolas, como la más reconocida, digamos, internacionalmente, precisamente por haberse visto obligadas a exiliarse, pues su figura de todos modos pues acabó cayendo en un olvido que, bueno, pues digamos que fue saliendo pues ya poco más o menos que en sus últimos años de vida. Así que de todas maneras pues vamos a ver al fin y al cabo pues cuáles han sido las artistas españolas más famosas de dicha época. Por un lado ella y por otro lado María Blanchard. María Blanchard, curiosamente, pues sí, fue relativamente reconocida en vida en Francia, en París, en esos círculos vanguardistas, pero en España no. En España, pues, digamos, en España, pues evidentemente su obra pues no fue comprendida y ante el rechazo general, pues decidió seguir viviendo en Francia. Bueno, aquí tenéis de todos modos una fotografía del pabellón español o pabellón de la República de la Exposición Universal de París de 1937, donde se expuso por primera vez Guernica de Picasso, pero donde también estaban presentes obras de otros artistas de la época. Bueno, como introducción que acabo de decir, bueno, pues que a inicios del siglo XX en España la situación que había, digamos que no era tan distinta de lo que había estado sucediendo en los últimos años del siglo XIX. Básicamente lo que existía un debate entre la
tradición y modernidad. Es decir, entre un gusto conservador y un afán renovador y experimentador. Bueno, aquellos que compraban obras de arte, que se interesaban por las mismas, tenían un gusto pues especialmente conservador. No tenían pues ningún afán de interesarse por aquello que pudiera estar vinculado al arte de las vanguardias. En parte también pues, por un rechazo generalizado a aquello que venía del extranjero, y ya más concretamente de Francia, de París. Se les veía pues, como una gente por decirlo de alguna manera, degenerada, que no conservaban los valores tradicionales y católicos, y que por tanto pues, todo aquello que pudiera llegar de allí pues, tenía que ser más o menos que rechazado. A todo ello había que sumar la desvinculación entre España y los círculos artísticos y culturales de la época. ¿Qué pasaba si un artista se interesaba por aquello que se estaba haciendo en el extranjero? Pues que tenía que ir al extranjero. No existía, digamos, una relación, pues precisamente entre esos círculos vanguardistas que había en esos otros países con un posible equivalente que pudiera existir en España. No obstante, de todas maneras hay que señalar una cosa. Y es que en las décadas de 1920, 1930, por parte de artistas ya más jóvenes, digamos más jóvenes, nacidos digamos en torno al cambio de siglo, que van a tener un verdadero afán renovador y experimentador. Bueno, digamos que ese impulso que se vive en la década de 1920, 1930, y que guarda también relación con la llamada Edad de Plata de la cultura española, podría haber tenido, digamos, continuidad en el tiempo, pero se va a ver interrumpida de manera abrupta y por una cuestión
cuestión más que evidente, porque al fin y al cabo esto también sucedió en Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando se constituye la Segunda República, los nuevos gobernantes van a apoyar, aunque con una modestia, digamos, más que notable en cuanto a medios, a esos artistas. Y esto, digamos, que se puede reconocer pues, en los edificios que se construyen en aquel momento. Los arquitectos más vanguardistas no van a recibir grandes encargos oficiales. El más importante de todos ellos precisamente va a ser este, que no dejaba de ser una construcción temporal. Bueno, esto va a hacer que se interrumpa en una punta dicha tendencia. Porque claro, al igual que había hecho Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, el régimen de Franco lo que va a apoyar es un modelo artístico basado pues, precisamente en la tradición, en la propaganda, rechazando la experimentación vanguardista y por tanto favoreciendo un modelo de arte encaminado, digamos, hacia la tradición. Con lo cual, pues algunos de estos artistas se van a tener que adaptar, otros van a ver su obra frontalmente rechazada, naturalmente va a haber otros que se ven obligados a exiliarse fuera de España o vivir una suerte de exilio interior. Pero claro, esa situación se prolongará durante la década de 1940 y en parte durante la de los 50. Ya avanzado el franquismo, pues la situación internacional cambia y la propaganda del régimen pues va a buscar, digamos, lavarle la cara a la dictadura y dar una imagen, digamos, de modernidad. Con lo cual, ya a finales de los años 50, inicios de los años 60, ya sí que nos vamos a encontrar con artistas vinculados a esa experimentación ya propia de las posvanguardias. Pero eso, al fin y al cabo, ya será, digamos que ya será otra cosa. El caso es que, de todos modos, la guerra civil, al fin y al cabo, pues, tanto en el campo de las artes como también en otros campos de la cultura y de la ciencia, pues puso fin a la denominada como edad de plata de la cultura española. Bueno, sobre la arquitectura. Bueno, cuando ya lo abordé el curso anterior, de todos
cómo se había desarrollado la arquitectura a inicios del siglo XX. Y es que en las décadas de 1900, 1910, 1920 había, digamos, dos estilos que estaban presentes en la arquitectura española. Bueno, por un lado estaba el eclecticismo. En esa época, los historicismos seguían estando presentes en la arquitectura española y ya más concretamente había dos estilos que estaban de moda. Porque al fin y al cabo, pues con la mentalidad conservadora y también nacionalista de por aquel entonces, se consideraba que los edificios tenían que inspirarse en el pasado y ya más concretamente en los estilos que se identificaban propiamente con la tradición española. Se trataba, por un lado, del estilo neomudéjar y por otro del estilo neoplateresco. Bueno, hay pues varios ejemplos de ello, los cabe citar de todas maneras, por citar alguno, los siguientes. Por un lado, vamos el ejemplo que tenemos más a mano aquí. La Academia de Caballería. De Valladolid. Bueno, pues en una década en la cual Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright están llevando a cabo sus propuestas, en Valladolid, tras un incendio, se decide construir una gran fachada monumental en dicho acuartelamiento, en la cual pues, la construcción se va a inspirar en el Palacio de Monterrey de Salamanca, es decir, el estilo neomudéjar, solo que buscando la monumentalidad y un relativo colosalismo. Bueno, esa ampulosidad y colosalismo pues, es todavía más reconocible en este otro edificio, la Plaza de España, de Sevilla. Aníbal González pues, diseña un pastiche pues, inspirado en diferentes edificios del pasado. Las torres de los extremos pues, se asemejan a la Giralda de Sevilla. Por citar pues, precisamente entonces pues, un simple ejemplo. Pero sobre todo lo que va a buscar es la monumentalidad y cierta ampulosidad en la construcción. Esta
Luisa, se edifica cuando tiene lugar la exposición iberoamericana de 1929. En aquel momento, durante la dictadura del general Primo de Rivera, se llevan a cabo grandes obras públicas y grandes proyectos que trataban, por un lado, de revitalizar la economía, pero también de dar prestigio a su gobierno. De todas maneras, pues esto se va a realizar pues, justamente cuando estalla la crisis de la bolsa de Wall Street en Nueva York, con lo cual pues, el endeudamiento del Estado por estas obras se va a agravar en los posteriores. Así que claro, pues esto que vendría a ser el equivalente de los fastos de 1992, pues también va a tener su equivalencia en Barcelona. En Barcelona se va a realizar la exposición internacional de 1929, el momento en el que se va a edificar el Palacio Nacional de Montjuïc. Actual sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquí, pues otra vez nos vamos a encontrar con un pastiche de edificios del pasado. La cúpula se parece a la de la Basílica del Escorial, las torres se parecen a la Giralda de Sevilla. También buscando la monumentalidad con una amplísima escalinata. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, al mismo tiempo, se van a llevar a cabo propias de la arquitectura modernista, inspirada sobre todo en los modelos del Art Nouveau francés, pero de todos modos los arquitectos en muchas ocasiones lo que hacen es combinar elementos propios del historicismo con lo cual los edificios son eclécticos y modernistas al mismo tiempo. Un ejemplo de ello pudiera ser la Casa Liz de Salamanca, pero de todos modos en obras del propio Gaudí pues vamos a reconocer. Bueno, dentro del modernismo pues había dos corrientes. Por un lado el estilo de la secesión vienesa, más sobrio, que tiende más a volúmenes puros, y un estilo más decorativo, recargado, fantasioso, inspirado en formas orgánicas, que es el del Art Nouveau francés. Por proximidad y cercanía, evidentemente los arquitectos van a preferir esa segunda opción a la primera. Al tiempo que lo van a combinar pues, con elementos neomudéjares, neogóticos, etcétera, etcétera.
Esto lo podemos reconocer, pues, en el caso de Gaudí, en estas dos obras. La Casa Vicens fue el primer encargo importante que recibió el arquitecto catalán. Aquí nos vamos a encontrar con un uso muy profuso de la azulejería. También va a recurrir a muros de mampostería de la obra, lo cual hace pues, recordarnos precisamente esas construcciones del pasado que hacen referencia, digamos, a la tradición medieval. Al mismo tiempo, pues, la labor de rejería está inspirada en los modelos de Art Nouveau. Bueno, se trata por tanto de una obra de juventud, cuando, digamos, él estaba creando su estilo. Aún así, digamos, ya se reconocen elementos propios de su personalidad. Ya con posterioridad, Gaudí vive una suerte de etapa neogótica, aunque eso, digamos, es cuestionable, se inspira en elementos propios del estilo gótico, pero les readapta, y fruto de ello, pues, va a realizar, más bien va a diseñar, el Palacio Arzobispal de Astorga, en la cual, pues claro, introduce elementos propios, experimentales, como en el arco de entrada, de forma parabólica, y que por cierto no tiene clave. Los arquitectos, los albañiles, literalmente las pasaron moradas para poder completar la construcción de este elemento, pero al fin y al cabo, al visualizar el conjunto, pensamos que estamos ante una suerte de pastiche de uno de los castillos del Loira de Francia. Luego ya con posterioridad, digamos que va a desarrollar, digamos, su estilo ya propio de su etapa de plenitud, donde evidentemente su obra maestra es la Sagrada Familia de Barcelona, con esas formas orgánicas y esas soluciones constructivas que luego, pues, van a ser objeto de inspiración de otros arquitectos ya posteriores, no precisamente esos arquitectos que allá por la década de 1920 estaban vinculados al racionalismo o al organicismo. El caso es que, de todos modos, en la década de 1920, y pese a que Gaudí seguía trabajando hasta su lamentable muerte, no es que muriera joven, sino que murió atropellado por un tranvía. El caso es que, de todos modos, el modernismo por aquel entonces estaba empezando a pasarse de moda. Se estaba regresando a una arquitectura ecléctica, porque se consideraba más sobria, que se identificaba más con lo español. El modernismo se señalaba como un estilo, pues, anguloso, pero también vinculado con lo extranjero. De todos modos, en la década siguiente sí que va a haber unos arquitectos jóvenes que se van a interesar por lo que se está haciendo en el extranjero, por ese llamado estilo internacional, por esa arquitectura racionalista. Y de hecho, al celebrarse los congresos del CIAM, impulsados por Le Corbusier, justamente en 1930, con el inicio de la nueva década, va a surgir el GATEPAC, el Grupo de Arquitectos Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, cuyo precedente va a ser el GATPAC, el Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. De hecho, ¿Catalanes? sí. Es decir, que primero se creó un grupo y luego posteriormente se creó el GATEPAC con tres secciones. Una era la catalana, que era la más importante, otra correspondiente al centro y otra correspondiente al norte, es decir, la
que estaba integrado por arquitectos vascos. Bueno, Es que ahí has puesto lo mismo, grupo de arquitectos. sí, sí, es que esto es una broma, ya lo tengo que cambiar. Bueno, de todos modos, pues el propio Le Corbusier estuvo presente en España. Ahí le veis fotografiado, se encuentra aquí, en una conferencia que dio allá por 1928 en la residencia de estudiantes, y aquí a la derecha, pues junto a un arquitecto que formaba parte de la EPA, Fernando García Mercado, que ya veremos de todos modos un edificio suyo. Bueno, lo vamos a dejar de todos modos. ¿Vale? Julio César, Lo voy a cambiar ahora porque si no se me olvida. Julio César, en la diapositiva anterior que he visto los tres arquitectos era el Montaner, murió a los 104 años. Está mal, está mal. Ah, usted. Y yo no lo Qué lista tiene. ¿Y qué más ahora? Muy bien. Bueno, pues mira, que te quedamos aquí, no, porque en lo que me puedo rayar de esto te da tiempo. Hasta luego. Pues hasta el próximo día. Hasta el miércoles. Pues ya hasta el miércoles. Miércoles nuevo. Sí, hasta el miércoles. Venga, hasta luego. Hasta luego. No había apagado la cámara.